Hola chiquillos, muy buenas tardes, aunque no sé a qué hora van a ver este video. Soy yo nuevamente, como saben soy Rocío Ormazábal y ya les he hecho hasta el momento dos clases. Les hice la clase de balance energético uno y balance energético 2 y también vimos balance de masa y algunos métodos de obtención de la evapotranspiración. Concluimos en nuestras clases que en general nosotros utilizamos los balances tanto de masa como de energético como herramienta para obtener ciertas variables del ciclo hidrológico o del balance de masa que son difíciles de medir, como por ejemplo la evaporación o la evapotranspiración, que incluye a la evaporación y a la transpiración. Entonces hoy lo que correspondería al taller del día martes, les voy a hacer una breve descripción de lo que es una estación meteorológica. Vamos a ver cuál es su rol, para qué sirven y principalmente de qué está compuesta, cuáles son los instrumentos que componen principalmente una estación meteorológica. Siempre hay más instrumentos chiquillos, pero hoy día vamos a ver los principales, los que componen una estación meteorológica básica, y ya con esas variables podemos describir ampliamente todo lo que esté relacionado con el clima, con el pronóstico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, avanzando a modo de introducción, primero, bueno, ¿por qué son importantes las estaciones meteorológicas? Principalmente, esto surge de la necesidad de tener que medir las variables meteorológicas. ¿Y por qué? Bueno, porque gracias de alguna manera a la medición de todas estas variables en el largo plazo, por ejemplo, no sé, por lo menos 30 años, nosotros podemos obtener un climograma, por ejemplo, de una ciudad o de un cierto punto. En este caso, este climograma está ubicado cerca de Santiago, en Chile Central, en la latitud -32 y en la longitud -70, y podemos ver en este climograma que este climograma entonces sería el promedio de las observaciones meteorológicas de precipitación y temperatura durante los últimos por lo menos 30 años. Entonces, gracias a eso podemos nosotros describir el clima promedio de un lugar, y gracias a eso podemos decir en Santiago en promedio llueve en invierno y las temperaturas en invierno disminuyen drásticamente y los máximos se encuentran en los veranos junto con las mínimas de precipitaciones. Entonces, eso nos permite los datos de alguna manera. También en el área climática, gracias a los datos, podemos describir o conocer el funcionamiento de distintas oscilaciones climáticas o variabilidad interna al sistema climático. Por ejemplo, en este caso sería el fenómeno del ELSO o el niño y la niña. Acá se describiría un episodio de la niña, en donde gracias a una serie de observaciones que se ubicaron hace muchos años atrás, decenas de años atrás, en esta zona del Océano Pacífico Ecuatorial, nosotros pudimos, o en realidad los científicos de ese tiempo pudieron descubrir que había un fenómeno natural que afectaba principalmente a la temperatura superficial del mar en el Ecuador, y que eso, mediante distintas retroalimentaciones, afectaba la variabilidad climática en otros lugares de la Tierra. Ya, por ejemplo, acá en Chile, que también tenemos influencia del niño a la niña. Y también gracias a los datos nosotros podemos tener pronósticos del tiempo hacia el futuro, o sea, saber cómo va a estar el tiempo mañana, cómo, si mañana va a hacer frío, va a hacer calor, va a llover o no. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, ya ahí no solamente usamos datos, sino que también utilizamos herramientas computacionales que se llaman modelos globales climáticos, y estos modelos lo que hacen es que resuelven las ecuaciones que gobiernan la dinámica o la circulación atmosférica en ciertos puntos del planeta. ¿Y por qué se usan observaciones? Bueno, porque estos datos se esfuerzan con observaciones como condiciones iniciales, y a partir de ahí se dejan correr para obtener el pronóstico de los próximos días. O sea, sin observaciones no tenemos ni caracterización del clima, o sea, no sabríamos cómo es el clima en otro país, pero nosotros sí sabemos cómo son los climas. No sabríamos cómo es la variabilidad climática, ni tampoco podríamos predecir el tiempo. O sea, las estaciones meteorológicas, y no solo las estaciones, sino que las mediciones de otro estilo son muy importantes, ¿ya? Pero hoy vamos a ver las estaciones, igual les voy a mencionar otras cosas, otras formas de medir al final. Y bueno, ¿y cuál es el impacto de esto? Principalmente en la industria económica, como todas las cosas. Nosotros, bueno, partiendo nosotros como humanos, nos importa saber cómo en nuestro ambiente, en términos de clima, en general los humanos actuamos frente a cambios en el tiempo y a cambios en el clima. Somos animales al final.
Así que partiendo por la población, es importante para la población saber qué nos vamos a poner, si el invierno va a estar frío, si va a estar lluvioso. A nivel incluso emocional es importante, ya yendo ahora, como les digo, a la parte económica. Bueno, las forestales están interesadas en saber cómo va a estar el tiempo o cómo es la climatología de un lugar. La acuicultura, que es la ciencia relacionada con los salmones. Está la pesca artesanal, está la agronomía, que también está muy interesada, la ganadería, ¿por qué no? Y finalmente, la electricidad en nuestro país también depende fuertemente del clima. Entonces es importante para todos ellos registrar los datos. Pero bueno, ¿qué son estas estaciones meteorológicas? En general se definen como un conjunto ordenado de instrumentos meteorológicos o de sensores que están posicionados en una misma estructura y que miden y van a registrar regularmente, es decir, cada cierto periodo de tiempo, distintas variables meteorológicas. ¿Cómo cuáles? Bueno, puede ser la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la precipitación, la evaporación, por ejemplo, la radiación solar, la radiación terrestre, y el viento, aunque en este caso nosotros sabemos que la evaporación se mide de manera media complicada, entonces en general lo que se mide es todo lo demás, menos la evaporación en una estación meteorológica, ¿ya? Así que como era para ver si estaban atentos, esa no va ahí. ¿Y qué son las estaciones meteorológicas automáticas? Bueno, son una estación meteorológica, la diferencia es que las estaciones automáticas están conectadas mediante, puede ser ondas de radio o puede ser GPS, etcétera, con una central en donde la estación meteorológica va generando y transmitiendo datos automáticamente hacia esta central. O sea, si es que va registrando cada 30 minutos, nosotros vamos a recibir esa información. Les voy a mostrar luego esto, una página en donde eso sucede. Una estación meteorológica automática, entonces, va a necesitar para funcionar una CPU, porque va a necesitar como una especie de un computador, también un sistema de transmisión y una unidad de alimentación de energía que sea autosustentable ya para su funcionamiento. Por eso, por lo general, como estas estaciones de repente están instaladas en lugares muy remotos, se utilizan paneles solares, ¿ya? Entonces la CPU, que es como el computador de estas estaciones automáticas, va a tener la labor de recibir las lecturas de los sensores, ya de transformarlas en la medición que nosotros queremos, en almacenar la información en su memoria también y también en transmitirla. Entonces les voy a mostrar, esto no lo tengo preparado, pero así son estas clases, ustedes saben. Esta página se llama bismed.cr2.cl, ya el CR2 es un centro de investigación del cambio climático de la Universidad de Chile, y ellos han hecho estas plataformas para ver los datos de las estaciones meteorológicas automáticas del país de manera instantánea. Entonces, gracias a esto podemos saber dónde está lloviendo o cuál es la temperatura del día de hoy, etcétera. Entonces, por ejemplo, nosotros en esta figura podemos ir un poco más atrás y yo creo que sé ahora que en el sur está lloviendo. Entonces, si voy al sur, efectivamente está lloviendo, por ejemplo, en las cercanías de Tortel, perdón, cerca de esta es la región de Aysén. Entonces, en estos lugares está lloviendo y fíjense que ha llovido hoy durante todo el día, ya desde ayer hasta el día de hoy ha llovido en el sur. Entonces, en esta figura vemos los datos de las últimas 72 horas de precipitación. También podría ser, por ejemplo, temperatura. En este caso, por ejemplo, si es que esto se actualiza, ahí hay que ponerle resultados. Entonces, ahí nos mostraría temperatura y claro, en el sur las temperaturas no son tan altas y no hay muchas estaciones que midan temperatura. Si se fijan, había más estaciones de precipitación. Nos vamos a Puerto Montt y nos damos cuenta que, claro, hace más frío en el sur, pero ¿qué pasa en la zona centro? Ahí ya se pone un poco más cálido. De hecho, el día de hoy creo que hubo entre 28 a 35 grados según este mapita. Veamos cuánto hubo hoy en Santiago. En particular, la estación que se utiliza más en Santiago, que es automática, es la de Quinta Normal, que es de la Dirección Meteorológica de Chile. Y vemos que efectivamente ayer y hoy hizo mucho calor. Hoy día la máxima fue de 29,65 y la máxima ayer fue de 28,57. En comparación a los días anteriores, es que la máxima fue 21. Estos últimos 2 días han estado particularmente cálidos. Y todo esto, ¿cómo lo sabemos, chiquillos? Gracias a las estaciones automáticas. Ya, entonces, en general, pueden ustedes recurrir a estas estaciones para saber cuál es lo que está ocurriendo ahora en el momento, ya, en todo Chile. Por ejemplo, tenemos en el sur, en el norte,
Pero acá ustedes se van a dar cuenta de que las instalaciones de las estaciones meteorológicas lamentablemente no es homogénea, es bastante heterogénea según el interés que tengan los instaladores. Y como ustedes saben, el interés es principalmente económico y poblacional. ¿Y dónde está la mayor cantidad de la población chilena? La que quiere saber cómo va a estar el tiempo, bueno, está acá, en la zona centro, ahí está Santiago, y está en las partes del sur en donde hay bastante actividad relacionada con la agricultura, por ejemplo en Rancagua hay muchas estaciones, también luego vienen las forestales que también están interesadas, y fíjense que en el sur hay muy pocas estaciones, hay extremadamente pocas estaciones, ¿ya? Sobre todo en este lugar en donde se dice que están los más altos montos de precipitación del país, eso incluso no está registrado. Entonces, claro, ese sería un problema de la distribución de las estaciones. Eso no ocurre en Chile, sino que también ocurre en general en el mundo entero. Si nosotros viéramos un gráfico de las estaciones en todo el mundo, que quizás se encuentra, veríamos que el que se lleva la mayor distribución de datos es Estados Unidos. Así es que hay países que también tienen mejor capacidad o mejor acceso a las estaciones, a las estaciones meteorológicas, ¿ya? Pero avancemos, les quiero mostrar también otro programa que se llama el Explorador Climático, que también es del CR2, y en esta página lo que pueden hacer es obtener datos de estaciones meteorológicas, no solamente en Chile, sino también en Sudamérica, como podemos ver acá en este mapita, y podemos notar que acá podemos obtener no solamente de manera automática las variables, sino que podemos obtenerla como una climatología, es decir, en un largo periodo de tiempo, y gracias a eso nosotros obtener conclusiones climatológicas. Cuando hablo de climatológico es porque se atribuye a un largo periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, acá quiero obtener la precipitación o, por ejemplo, la temperatura media entre el periodo 1940 al 2021. Quiero que se considere el año completo de los datos y quiero el promedio. El promedio en este caso me imagino que es mensual. Y anomalías, no quiero anomalías, quiero la serie de tiempo, sí, y sí. Y quiero entonces, ahora tengo que seleccionar una estación y voy a ir a la misma de Quinta Normal que seleccioné hace un rato. Ahora va a mostrar datos de la misma estación, pero va a mostrar los datos de los últimos, desde el año 1940 en adelante, si es que esa estación tiene esa cantidad de datos. Entonces acá, ahí está la estación Quinta Normal. Y fíjense que tengo los datos de temperatura que llegan incluso hasta abril, hasta el 10 de abril. O sea, hasta hace 2 días atrás. Tiene el registro de esto, pero tiene de todas las observaciones del pasado. Y si yo aquí le hago un zoom, podemos ver que se observa claramente el ciclo anual de la temperatura en Quinta Normal. Si es que nosotros ponemos la precipitación, veamos que si es que hay algún cambio, igual se demoran un poco estas. Vemos también que hay un leve ciclo anual relacionado con que la precipitación cae principalmente en invierno en Santiago y no en periodos digamos, de verano. Acá también vemos que en los últimos 10 años había una sequía bastante importante en comparación a los años anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cosas podemos hacer con las estaciones, chiquillos, con las automáticas. Bueno, pero en general la Organización Mundial de la Meteorología no pone estación en cualquier lado, como les mostré, de hecho en el mapa es bien heterogéneo. ¿Por qué? Porque se debe cumplir con una serie de reglas para poder poner una estación meteorológica. Entonces es importante definir cuáles son las condiciones para instalar bien una estación meteorológica automática. Primero hay que seleccionar bien cuál va a ser el sitio, ¿ya? Y luego en el sitio ver dónde está el norte para poder alinear bien los instrumentos. Y también tenemos que verificar que tengamos un sistema de alimentación de energía para que esta instalación pueda estar automáticamente, de alguna manera, o sea, funcionando remotamente y entregándonos los datos automáticamente. Bueno, pasemos a la parte de los instrumentos. Bueno, ¿cuáles instrumentos componen una estación meteorológica? Vamos a ir al final de la presentación. Acá hay una estación meteorológica, estas fotos se las mostré en la clase anterior, en donde esta estación tenía, no sé, me acuerdo, quizás habrá tenido unos 6 metros de altura, algo así, y vemos que distintos sensores componen entonces a las estaciones meteorológicas,
El primero y el más básico es el sensor de temperatura-humedad, que es esta cosita de acá, que lo que hace es medir temperatura y humedad, es decir, tiene un termómetro y un higrómetro en este sensor. Y este sensor, que es este palito, va adentro de esta cajita, en donde que se define como una capa protectora que protege este instrumento de los efectos de la radiación solar, por eso es blanco, porque refleja, la idea es que refleje la radiación y que no se caliente la caja, porque queremos saber la temperatura real de la atmósfera. Y también, como tiene estas rejillas, protege a la temperatura del efecto del viento, es decir, principalmente de los flujos superficiales, como de calor latente o calor sensible. Entonces, la idea es que no se posee agua acá, que no haya recambio de viento por advección, etcétera. Entonces, que no se altere esta medición por los flujos de alguna manera energéticos que podrían alterarlo, sino que sea lo más honesto o lo más representativo posible del lugar. ¿Ya? Luego tenemos el anemómetro, que este anemómetro es el responsable de medir la velocidad del viento, tanto en su velocidad, en su magnitud, como en su dirección. Como ustedes saben, el viento es un vector, y la magnitud se mide con este remolino que está aquí en la punta, que según las vueltas que dé ese remolino por segundo se va a definir cuál es el viento en ese lugar, y esta veleta se va moviendo según desde dónde venga el viento. Entonces, si es que el viento viene del norte, esa veleta va a ir contraria al norte y nos va a decir cuál es la componente de la dirección del viento. Luego ahora vienen tres instrumentos que son bastante parecidos el uno al otro, lo único que se diferencian es en el rango del espectro electromagnético en el que miden. El piranómetro entonces mide radiación en el espectro de onda corta o radiación solar, ¿ya? Solamente radiación solar, no va a medir radiación en otras longitudes de onda. Luego viene el pirageómetro, que funciona igual que el piranómetro, pero este solo mide en el espectro de radiación de onda larga o radiación terrestre. Entonces si lo ponemos hacia arriba, por ejemplo, va a medir la radiación de onda larga que viene desde la atmósfera, y si lo ponemos hacia abajo, va a medir la radiación de onda larga que viene de la Tierra. El sensor, el piranómetro, si lo ponemos hacia arriba, va a medir la radiación solar incidente, y si lo ponemos hacia abajo, va a medir la radiación reflejada o el albedo. ¿Ya? En tercer lugar, si se fijan, son los tres súper parecidos. Estos son como distintos modelos, no más de lo mismo, pero funcionan de la misma manera. Finalmente está el radiogeómetro, que lo que hace es medir la radiación neta, es decir, mide todo el espectro y de eso obtiene un valor general de la radiación. Esa radiación puede estar compuesta, como saben ustedes, de radiación solar, de radiación infrarroja y también de albedo. Entonces, en esta medición puede haber una mezcla de mediciones que nos van a decir si es que hay ganancia o hay pérdida de radiación en un lugar, en forma neta, o sea, ya cuando se hace la suma y la resta. Luego está el barómetro, que acá, yo he estado todo el rato presentando así sin estar con la pantalla en grande, pero bueno, mejor porque así escribimos acá. El barómetro, si se fijan acá, el barómetro se mide en hectopascales, y acá dice que cuando es bajo viene lluvia y cuando es alto el valor viene sol. Bueno, el barómetro antes se usaba como pronosticador del tiempo, chiquillo. En vez de usar los pronósticos actuales y modernos, se usaba este barómetro, que lo que hace es medir presión atmosférica, ¿ya? Mide la presión de la atmósfera, ¿ya? Y entonces, ¿y en qué lo mide? En hectopascal. ¿Ya? Como vemos en esta figura. Si es que tenemos lo que se decía antes, que cuando venía una presión baja, eso se asocia principalmente a un ciclón, y el ciclón se asocia a ascenso de aire y a precipitación y a mal tiempo. En cambio, cuando la presión es alta, hay subsidencia de aire, hay acumulación de aire, hay alta presión, y eso quiere decir que van a haber días despejados. Entonces, esto lo utilizaban harto los navegantes en aquellos tiempos, ¿ya? Entonces, ese es el barómetro. Ahora, ¿cómo van ubicados estos distintos sensores? Acá podemos ver que en general el anemómetro se pone en principal, o sea, casi siempre se pone en un punto en altura o lejano a la superficie terrestre. ¿Esto por qué? Porque principalmente ustedes saben que cerca de la superficie hay movimientos muy turbulentos que lo que hacen es que podrían llegar de alguna manera ensuciar las mediciones de viento, entonces se pone lo más alto posible. En este caso, nuestra idea era poder medir flujos de calor en superficie, por ejemplo, el flujo de calor latente y flujo de calor sensible, entonces pusimos un sensor
de temperatura humedad acá arriba y otro de temperatura humedad aquí abajo, cosa que pudiéramos tener ese diferencial que se acuerdan de la ecuación para poder obtener los flujos de calor. También pusimos acá entre medio un piranómetro, que sería este de acá abajo. Entonces, ahí va esto. Este de acá arriba era un sensor de viento 3D, pero ese sensor era muy sofisticado. Disculpen. Pero ese sensor era extremadamente sofisticado, entonces no es un sensor que se encuentre siempre en los lugares. Entonces ahí teníamos este sensor de viento 3D, que igual servía harto para los flujos porque teníamos estas mediciones de viento en una alta frecuencia y en la componente vertical. Entonces también era otra manera de obtener los flujos de calor. Acá está el piranómetro, que lo que hace entonces es medir la radiación solar. Luego está este otro sensor de temperatura y humedad relativa. Y el barómetro, chiquillos, no va acá arriba en la pila de sensores, sino que el barómetro da lo mismo donde lo pongamos, porque la presión va a ser la misma, ya sea acá o acá, en este lugar. Incluso se pone aquí adentro de esta cajita, porque la presión adentro de la cajita igual va a ser la misma. ¿Y qué hay en esa cajita? Bueno, ahí está la CPU o el data logger, que es donde se programa todo, ¿ya? Luego también acá podemos ver que tenemos acá, todavía no lo sacamos, está en la caja, el panel solar, es con lo que se alimenta principalmente este data logger y todos los sensores. ¿Ya? Entonces este es un ejemplo de estación, este es lo que está dentro de esta cajita blanca, que sería el data logger, que acá es donde se conectan todos los cables de todos los sensores, acá adentro va el barómetro también. Esto en general, esta caja de metal es bien protectora de esta cajita porque la idea es que resista a condiciones del tiempo bien adversas. Y acá en la figura a la derecha hay otra estación que instalamos, me acuerdo, en esa misma campaña, en donde hay un anemómetro en la punta, hay un sensor de temperatura humedad relativa en altura, y luego nada más. Esta estación era más simple. Abajo está el panel solar y está abajo la caja del data logger con el barómetro adentro. Ya, chiquillos. Entonces ahora la mini clase que les tenía como de estaciones meteorológicas. Si tienen dudas o si quieren aprender un poco más, me avisan y lo podemos ir viendo, o si me mandan alguna duda, si es que quieren que profundice en alguna cosa, yo les puedo hacer otro video. Pero por ahora entonces quiero que veamos cuál es el trabajo que vamos a realizar en función a todo lo aprendido en las clases que tuvieron conmigo. La idea es que el día de mañana, que es martes, cuando ustedes tengan esta clase, ustedes aprovechen estas horas de clase para avanzar en este trabajo, ¿ya? Quiero que vayan incorporándose con R, quiero que yo ahora les voy a hacer un mini tutorial de lo que van a tener que hacer en su programa. Y en base a eso, ustedes van a poder avanzar en su trabajo. Entonces yo les voy a dejar un poco la partida de lo que van a tener que hacer. Ya en esta carpeta, entonces, que es lo que yo les voy a mandar a ustedes, hay 3 archivos. Está el archivo datostolhuaca.csv, que son los datos que vamos a utilizar, que está en formato CSV. El programa que yo les voy a mandar, que es el programa base, que ustedes pueden usar, el programa de ayuda. Y también está el trabajo que les voy a solicitar. Entonces esta tarea es la tarea 1 de este curso, por Rocío Mazábal y Carlos Faúndez, que es el profesor titular de este curso, y este es el curso Física Ambiental. Entonces les leo el enunciado. Considera una estación meteorológica ubicada en la precordillera de la región de la Araucanía, específicamente en la latitud 38 grados sur, 38.218 grados sur, es decir, en el hemisferio sur, ya en la región de la Araucanía, en el sur de Chile, y en la longitud 71.724 grados oeste. Esta estación está ubicada sobre una cubierta de nieve y por lo tanto tiene un albedo cercano al 60%. ¿Ya? No es nieve nueva, ¿ya, chiquillos? Ustedes saben eso. ¿Ya? Otra cosa es que esta estación mide con sus sensores temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del viento a 10 metros de altura y la precipitación cada 1 hora. Es decir, vamos a tener datos cada 1 hora. Y gracias a estos datos entonces va a ser posible obtener, como ustedes saben, los flujos de energía por unidad de área en ese punto. Como yo les comenté en mi campaña, que nosotros pusimos distintos sensores y nuestro objetivo era obtener estos flujos a partir de esos sensores o utilizando las ecuaciones que yo les pasé.
Entonces el trabajo consiste en que primero usted tiene que leer los datos adjuntos en la carpeta con el software R y para eso se utiliza el comando csv.red o red.csv, creo que es, perdón, .csv, se lo puede mostrar al tiro en el programa R. Luego obtenga a partir de los datos los distintos flujos superficiales del balance de energía utilizando las ecuaciones que vimos en las clases. Entonces espera que ustedes identifiquen radiación solar neta, que esa se compone de la incidente y de la reflejada. Ya, aquí se los voy a anotar para que no se les olvide. Incidente menos reflejada. Aquí les estoy dando pista. Radiación terrestre emitida, radiación terrestre absorbida, flujo de calor latente. Acá también quiero que pongan la radiación terrestre neta, flujo de calor latente y flujo de calor sensible. ¿Ya, chiquillos? Eso necesitan ustedes obtener en su gráfico. Luego grafiquen los flujos de energía por unidad de área. Ya, tengan cuidado con poner bien las unidades de medida en su gráfico y también los ejes con su respectivo nombre. Y luego responda a las siguientes preguntas con ese gráfico. Primero tiene que especificar a qué flujo corresponde cada línea en su gráfico. Eso lo pueden hacer con una simbología, con una leyenda que pueden agregar en su gráfico o pueden hacerlo manual en el Word. También tienen que justificar el comportamiento de cada flujo de energía por unidad de área, que eso es lo que hicimos hoy día en la clase, que se acuerdan, analizamos varios mapas, entonces ustedes tienen que hacer lo mismo. Y finalmente responder a la pregunta de qué depende el comportamiento del flujo de la radiación neta. ¿Ya? Entonces probablemente vayan a tener que calcular ustedes la radiación neta y ver de qué depende ese comportamiento. Ya, en su trabajo ustedes deben entregar un documento Word con su gráfico obtenido, es decir, un Word con el gráfico, la imagen del gráfico y con las respuestas de la pregunta número, perdón, de la pregunta número 4, que sería esta de acá, estos 3 puntos de acá, y un anexo con el script realizado en R. O sea, también en este mismo Word ustedes copian y pegan lo que hicieron en R. Recuerden entonces que tienen que indicar en el gráfico las unidades de medida, los títulos de los ejes, etc. Yo les voy a mostrar ahora un ejemplo. Para desarrollar el trabajo, ustedes tienen que considerar los siguientes antecedentes. Por ejemplo, la diferencia de la humedad específica se puede escribir en términos de la relación entre la constante del gas, que es este épsilon, que está definido como 0.622, sobre la presión superficial, que la presión superficial es 101.325 pascales. Y en este caso, por la diferencia de la presión parcial del vapor de agua en superficie menos la presión parcial del vapor de agua en atmósfera. Ustedes piensan que le estoy hablando en chino, no se preocupen porque acá está todo definido abajo. La presión parcial de saturación se calcula de esta manera, se utiliza la temperatura del aire como entrada, ustedes tienen eso en las estaciones, y la presión parcial del aire se utiliza a través de la humedad relativa, que ustedes también tienen eso. Entonces, gracias a eso pueden obtener este término que se utiliza en la fórmula aerodinámica del calor latente. También tienen que considerar las siguientes constantes. Tienen que considerar que como la temperatura del suelo es nieve, la temperatura superficial siempre es 0. También tienen que considerar que el calor específico a presión constante tiene este valor. Ya, acá voy a ponerles las unidades de medida cuando les mande esto para que no se confundan. El calor latente de vaporización, la constante del gas del vapor de agua, ya. La presión a nivel superficial, ya que esto está entonces en pascales, que es la unidad de medida que se utiliza, la densidad del aire, ya. Tenemos acá el sigma, que el sigma era la constante de Stefan-Boltzmann, las constantes aerodinámicas de las fórmulas aerodinámicas, que vamos a utilizar un valor igual para CH y CL, que es 0.03, el albedo, que dijimos que era 0.6 al principio de este ejemplo, y la emisividad de la atmósfera para calcular el flujo de calor, el flujo de radiación terrestre emitido por la atmósfera hacia abajo. Vamos a utilizar un coeficiente de emisividad de 0.7, ya que se lo agregamos a la ecuación a la ley de la radiación de cuerpo negro. ¿Ya, chiquillo? O la de Stefan-Boltzmann. Entonces, esa sería la tarea. En general, se compone de 3 puntos en total, y un punto va a ser asignado a que ustedes obtengan los distintos flujos superficiales en el programa R, que los grafiquen va a ser el segundo punto, y el tercer punto va a estar relacionado a que ustedes identifiquen
y caracterice los flujos encontrados en su gráfico. Entonces, esta es la tarea. Ya, pasemos entonces a este programa ayuda que yo les preparé para que ustedes entiendan algunas cosas de R. Entonces, acá está el programa R, que ustedes me imagino que saben abrirlo, me imagino que ya aprendieron a hacer algunos, me imagino que aprendieron a definir algunas variables. Por ejemplo, yo puedo definir una variable a igual a 1, perdón, disculpen, a igual a 1, ¿ya? O también puedo definir un vector a igual a c de 1, 1,2, 3, 4, ahí definí entonces un vector. Pero el primer comando que les quiero enseñar es este, que es el rm list igual ls, que lo que hace es borrar todas las variables que estén cargadas en mi ambiente, para empezar desde cero limpiecito. Entonces ahí ustedes saben, me imagino, definir variables, saben definir vectores, etcétera. Me imagino que ya quizás saben definir matrices, pero hasta el momento vamos a usar solamente vectores. Y también saben lo que es un data frame, que en general un data frame es como una tabla ordenada con columnas y filas con nombres, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a cargar en estos datos. Entonces, para cargar sus datos, ustedes tienen que ir a la carpeta en donde ustedes tienen guardados los datos, ¿ya? Entonces, setwd sirve para que nosotros nos cambiemos a la carpeta en donde están guardados sus datos. Entonces, acá puse ruta de los datos, pero mi ruta yo la sé, así que pongo comillas y pongo, en este caso, para saber dónde estoy, porque no sé dónde estoy, pongo getwd, y me dice que estoy ya estoy en taller, ya estoy en la carpeta taller, que es donde yo tengo los datos, así que en realidad no tengo que moverme, pero ustedes tienen que ahí tener cuidado, porque quizás no les vaya a funcionar si es que, si es que ustedes no están en la misma carpeta con los datos. Entonces luego vamos a leer los datos utilizando el comando red.csv, y acá donde dice datos, ustedes ponen el título de su archivo, que en este caso el mío es datos, a ver, veamos cómo le pusimos a esto, datos Tolwar. Y parece que cuando hice esto la embarré, a ver si voy a tener que irme a mi users, Rocío Mazábal, vamos al desktop, y así ustedes tienen que hacer lo mismo con su computadora hasta encontrar los datos. Ya, UH, física ambiental, taller, tarea 1, y recién llegué a los datos. Entonces ahí me posicioné en la carpeta de los datos, y ahora sí voy a poder encontrar los datos. Datos Tolwar, y ahí me salió. ¿Cómo me sale tan rápido? Bueno, les recomiendo aprieten la tecla Tab si es que quieren esos trucos de que salga todo tan rápido. Para que la tecla Tab, que es la que está arriba de la mayúscula, sirve, por ejemplo, yo estoy escribiendo acá datos y escribo la tab, y tab identifica al tiro el nombre restante del archivo, está en esa carpeta. Entonces corramos hasta aquí el programa. ¿Cómo se corre el programa hasta acá? Bueno, seleccionamos todo y ponemos, en el caso de ustedes, me imagino que control enter. Yo acá en el Mac tengo que usar otro, pero en general así ustedes pueden correr solamente lo que está seleccionado. Y si se fijan, en mi ambiente yo ya tengo una variable cargada que se llama datos, porque yo dije que todo lo que se lea en estos archivos yo lo voy a llamar igual a datos. Entonces datos es donde están mis datos, ¿ya? Entonces yo quiero saber qué cargué, qué es lo que tengo. Y para eso utilizo el comando class y me dice, tú tienes un data frame. Ah, ok, es como una tabla con nombre. Entonces, como es una tabla, yo puedo saber cuál es el head o cuáles son los primeros datos de esta tabla como para ubicarme. Entonces corro eso y me va a salir abajo que este data frame tiene varias filas, que no sabemos cuántas son todavía, y tiene columnas que definen la fecha, la temperatura de esta estación, la humedad relativa, la radiación solar entrante y la velocidad del viento. Entonces ya con eso sabemos cuáles son las variables que tenemos obtenidas a partir de esta estación, y que también sabemos que están cada una hora, porque eso está a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, y pertenecen al 9, o sea, al 1 de septiembre del 2011. Entonces, en general ya identificamos más o menos, y lo que les recomiendo hacer para poder después hacer sus ecuaciones y todo, es que ustedes aíslen, dividan estas variables por sus respectivos nombres, las aíslen una de otra, y así pueden trabajar con esos nombres en vez de andar llamando todo el rato a datos y se confundan. Entonces,
yo sé que la temperatura es la segunda columna de este data frame, entonces o bien puedo seleccionar la segunda columna de este data frame, o bien puedo llamar directamente llamarla por el nombre de esa columna, que en este caso es temperatura. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, defino una variable nueva que esté del aire, va a ser igual a los datos que yo leí, y de esos datos vamos a obtener la columna que se llama temperatura. Si yo hago eso aquí abajo, datos, gato, temperatura, enter, solamente me tira un vector de la temperatura. Y yo ahí aislé mis datos y aparte le sumo 273.5 porque así lo dejo en Kelvin. Entonces ahí tengo mi primer vector, que es air, que es la temperatura del aire, y tengo un vector de aire. Entonces, claro, puse plot de air para saber más o menos qué tengo, y veo que tengo datos en donde tengo distintas temperaturas, y si yo uso el plot así solito me tira estos puntos feos. Entonces, para poder tener una línea, pongo type igual L, así como una línea. Entonces ahí ya tengo una serie de tiempo de la temperatura. Abajo, lamentablemente, este gráfico no hay nada de tiempo, entonces yo tengo que definir esa variable tiempo. ¿Ya? Entonces, bueno, lo mismo con las otras variables. Ustedes pueden hacer lo mismo con la radiación, o en este caso con la humedad relativa. Entonces, datos, gato, y ahí tienen todas las opciones: fecha, temperatura, humedad relativa, quiero yo. Y ahí tengo entonces, aíslo la humedad relativa. Y hagan lo mismo ustedes con el viento y con, en este caso, algo más, a ver, ¿qué es lo otro que venía acá? Y con la radiación solar. Entonces, shortwave in, que eso sería la radiación que estaría, y con el viento. Entonces ustedes hacen lo mismo con esas otras dos. Ya, igual yo lo voy a borrar porque la idea es que lo hagan ustedes. Yo les dejo esto de base nomás. Entonces repita el mismo procedimiento con las otras variables. Luego, yo sé que viene acá en datos, le puse datos, sí. Yo sé que viene un vector que está en fecha, pero este vector no está muy amigable con el plot. O sea, acá igual podemos ver si es que este fecha está bueno. Datos, fecha, coma T8, y no nos sirve ese vector de fecha, así que vamos a hacer otro nuevo. Y entonces vamos a definir fecha igual a una secuencia. Ustedes saben que secuencia sirve para hacer un vector. Por ejemplo, pongo de 1 a 10 cada 2, y ahí me va a tirar un vector entre 1 y 10 que vaya cada 2. Entonces 1, 3, 5, 7, 9. ¿Ya? Y hacemos lo mismo, pero con fechas. Entonces acá usamos este comando, asposic ct, que lo que hace es cambiar este formato, en formato carácter a una fecha. Entonces, desde el 9 del 1 hasta el 9, hasta el mismo día, las 23 horas, y cada ¿cuál es la frecuencia? Cada una hora. Entonces, yo así, gracias a eso, hago mi vector fecha. Y ¿cómo sé cuántas horas cuántas horas de datos hay? Yo me voy a TAIR y puedo ver cuál es el length de TAIR. Me dice que son 23 horas, ¿ya? Entonces, o también puedo poner datos de fecha. Me va a decir que va desde las 1 de la mañana del día del 1 del 9 hasta las 23 horas del 1 del 9. Entonces yo con eso puedo reemplazar eso acá y obtener un vector de fechas que va a estar en secuencia y nos va a permitir usar el plot correctamente, ¿ya? El plot ya va a dejar de mostrar número abajo, entonces yo voy a poner fecha, coma, T8. Y ahí ya fíjense que abajo me aparece fecha. Eso es lo que quiero que ustedes hagan. Entonces, si se acuerdan, fíjense que en la tarea hay un montón de variables que ya vienen definidas. Acá yo las defino todas de nuevo, que nos van a servir para el cálculo. Por ejemplo, el albedo considerando una cobertura nival, la temperatura de la nieve, que les dije que era 0 grados porque es nieve, el sigma, que es la constante de Stefan-Boltzmann, la emisividad a la atmósfera, que no tiene unidad de medida, está el calor específico del aire, el calor latente de evaporación, la presión atmosférica, la densidad del aire, el coeficiente turbulento aerodinámico, que se va a considerar el mismo para los dos calores superficiales,
Y por último, la constante del vapor de agua, que ustedes no la conocen, yo sé, pero se usan las fórmulas que les mostré. Entonces acá yo les dejé un ítem para cada cálculo que tiene que hacer, ¿ya? Tienen que hacer el cálculo de la radiación solar entrante, que ahí les voy a dar una pista, esa ya viene calculada. Entonces la radiación solar entrante está en datos de radiación solar entrante, y en base a eso ustedes tienen que calcular la radiación reflejada, y gracias a eso, entonces la radiación solar ref o es out, así como entrante, saliente, entonces in y out, y la radiación solar neta. Ustedes lo calculan después con la fórmula. Lo mismo con cálculo de la radiación terrestre, la entrante, la saliente y la neta. Long wave. LW es de long wave, onda larga. ¿Ya? Entonces aquí esto no se calcula de esa manera, ustedes tienen que ver cómo se calcula, pero como pista ustedes tienen la temperatura para calcularla, la emisividad a la atmósfera y eso, en realidad, la temperatura de la superficie. Con eso ya está. Y con Stefan Boltzmann. El cálculo del calor latente, acuérdense que hay una fórmula, acá no es ni in ni out, sino que es solo un cálculo, ¿ya? Acá le vamos a poner entonces LE igual, ustedes ahí ven, y a SH igual, ustedes ahí ven la fórmula que se utiliza, son las fórmulas, las que vimos en clase. Y bueno, en base, si tienen dudas me van preguntando, pero acá en general tienen que en el calor latente usar estas ecuaciones que les puse acá, ¿ya? Porque tenemos los datos con humedad relativa, entonces tenemos que pasarlo a estos diferencial de humedad específica, ¿ya? Y eso lo hacen con esa fórmula. Y la SH se calcula simplemente con la diferencia entre la temperatura superficial con la diferencia de la temperatura al aire, y eso, dos cosas nosotros la tenemos. Entonces así ustedes van a tener finalmente todos sus flujos, y cuando tengan todos sus flujos tienen que graficarlos. Yo acá voy a graficar otra cosa, no voy a graficar ninguna de las cosas de arriba, ¿ya? Por ejemplo, voy a volver a borrar datos para que empecemos de nuevo. Y me voy a ir a la última parte en donde ejemplo de gráfico para que ustedes grafiquen sus flujos. Voy a definir un X que va a ir entre 1 y 10 y un Y que va a ser el X al cuadrado. Entonces voy a graficar esas dos cosas. Primero, para que ustedes guarden su gráfico con un ancho y un largo bonito y con un nombre y en un formato bien decente, van a utilizar este comando que es seteps, que va a guardar su archivo en un formato EPS, que es como un formato vectorial, y luego eso ustedes lo pueden cambiar a PNG, etcétera. Ya acá definen el ancho y el alto del gráfico, que yo le puse 8×10, pero ustedes pueden cambiarlo, ¿ya? Y luego lo que viene es poner el ploteo, que lo que hace aquí, en este caso pueden plotear la radiación neta, o en este caso vamos a plotear X, Y, ¿ya? Y en el eje X vamos a poner el tiempo y en el eje Y la variable, pero en este caso estoy haciendo un ejemplo con XY, type L, porque quiero que esto quede, digamos, en formato de una línea, con una línea recta. El ILIM le va a poner los límites a mi gráfico, en este caso va a ir entre menos 400 y 400, que es lo que yo estimo conveniente para los flujos de energía que van a utilizar, pero esto da igual, lo pueden cambiar. El ILIM define los límites del gráfico en el eje Y. Entonces esto va a ir entre menos 400 y 400, si es que ustedes lo deciden así. El color que quiero utilizar de mi línea es rojo, el ancho de la línea es 3, que es esto define el espesor, el grosor de la línea. Por ejemplo, si yo le pongo 1, esto me va a quedar así finito, ¿ya? Y acá, por ejemplo, le podría poner entre menos 100 y 100 para que se note más, y quedaría más así, agarraría más la forma exponencial, pero yo le puse 400 porque ustedes pueden cambiarlo. Y también, por ejemplo, le puse, aquí yo le había puesto 3, y ILAB y XLab definen el nombre de los, en este caso, de los ejes. El eje de abajo, que yo les mostré que hace la fecha, yo le puse acá fecha, y el eje de la Y va a ser la variable, que pues en este caso van a ser los flujos de energía, y ustedes tienen que poner acá entre medio la unidad de medida de esos flujos de energía. Como son varios distintos, todos comparten el mismo eje y la misma unidad de medida, pónganle acá flujos de energía, porque son varios, son distintos, ¿ya?
el plot siempre es el primero y va a ser la primera línea que se va a mostrar. Para poder poner más líneas sobre esta y los otros flujos superpuestos a este gráfico, ustedes tienen que usar el comando lines. Entonces, en el lines, ustedes lo que van a hacer es agregar, en este caso, otro flujo. Por ejemplo, arriba agregan la radiación, después agregan con el lines, agregan la radiación terrestre, después agregan el calor específico, el calor latente, el calor sensible con el lines. Y tienen que hacer por cada uno de los flujos que vayan agregando, tienen que hacer un nuevo lines. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, no sé, y a la media. Entonces ahí no puede ir agregando otras cosas. Fíjense que se va a ir agregando, se va agregando. Si agrego otro incluso más, puedo poner un cuarto, y ahí me va a quedar casi una recta. ¿Ya? Y también le puedo ir cambiando los colores, etcétera. El LTI, que acuérdense, el LW que define el grosor, y el LTI que define el tipo el tipo de línea, por ejemplo, entrecortada, etcétera. Le puse entonces en este caso, por ejemplo, si es que no se nota porque está sobre la otra, pero pongámosle elevado a, eso es a 2, 1.5, a ver qué pasa. Quedó aquí, fíjense, la orange. Entonces quedó finita. Yo le voy a poner entonces uno más grande para que se note. Y ahí fíjense que tiene como otro estilo de línea. Y eso lo define el LTI. Ya, y ustedes pueden ir cambiando todas estas cosas para que le quede bien bonito el gráfico. Esto lo que hace es agregar grilla al gráfico para que quede más bonito. Si quieren no lo ponen. Y también podemos agregar una leyenda. Y esta leyenda lo que se hace es que acá en la primera parte ponen donde quieren que vaya la leyenda. Yo le puse bottom right, o sea, al fondo y a la derecha. La leyenda, por ejemplo, se le pone acá las variables que yo quiero, los títulos que voy a poner. Por ejemplo, variable 1, variable 2, en este caso flujo 1, flujo 2, etcétera, y su respectivo color. Por ejemplo, red, blue, los respectivos LTI, y con ese comando entonces yo agrego la respectiva simbología. Eso lo pueden hacer así, y si les complica mucho, también lo pueden poner en el Word. Y así ustedes entonces grafican cada uno de sus distintos flujos. ¿Cuál es la idea? Es que ustedes lleguen a algo así, que es lo que vimos hoy día en clase. Vamos a ir entonces acá a la clase 2, que es lo que vimos hoy día. Me gustaría que ustedes llegaran a unos gráficos más o menos así, chiquillos, con un RS, un SH, el G no lo tenemos, así que no va, y el LE, y los flujos netos, y también los respectivos flujos por sí solos. Acá está el RS como la radiación neta, yo creo que pongan también los flujos de radiación solar y radiación infrarroja o terrestre. Bueno, y eso sería entonces el trabajo. Si es que ustedes tienen alguna duda en relación a la materia que vimos hoy día, que quizás vaya yo a mandarles algún documento para que puedan reforzar esta información. Quizás, bueno, en general, acá los datos que ustedes están viendo están súper fáciles de leer porque yo hice este CSV, lo hice muy simple, con pocos datos, pero las estaciones tiran los datos súper feos. En general, uno tiene que aplicar un procesamiento medio difícil a los datos. Entonces, yo preferí ponerle unos datos un poquito más simples, cosas que estuvieran fáciles de leer. Y en general, claro, eso es como lo que podría yo enseñarles de estaciones meteorológicas hasta el momento. Como les dije, hay varias otras formas también de medir. Por ejemplo, están los radiosondas. Wyoming tiene muchos radiosondas, en donde ellos, por ejemplo, muestran donde hay radiosondas en todo el mundo. Como Estados Unidos, obvio que tiene en todos lados, pero vamos a Sudamérica. Y Sudamérica es muy distinto, tiene menos, y Chile tiene radiosondas en 3 lugares. ¿Qué son los radiosondas? Son mediciones de la atmósfera en altura. Lo que hace uno entonces es agarrar un globo, ponerle un sensor a ese globo y tirarlo a la atmósfera, y este globo tiene helio dentro, entonces va a subir hasta, por ejemplo, este sensor llegó hasta los 22.000 kilómetros de altura. O sea, llegó a los 22 kilómetros de altura. Este sensor captó a esa altura menos 59 grados, etcétera, etcétera, y tiene distintas mediciones: altura, temperatura, humedad relativa, razón de mezcla, etcétera, etcétera, la temperatura del punto rocío, entre otras cosas. Ya esto podemos verlo como dato. Y también nos gusta a nosotros los meteorólogos ver estas cosas como
un gráfico, que en este caso se llama SQT, que lo que hace es mostrarnos todos estos datos con un gráfico. Entonces, están las estaciones meteorológicas, pero también hay datos que se toman en altura para identificar cuál es el perfil de la atmósfera. Entonces, aquí me muestra el gráfico, ¿ven? Entonces acá se observa la temperatura en la línea negra de la derecha y la temperatura del punto rocío en la línea de la izquierda. Cuando esta está lejos, quiere decir que hay cero posibilidad de precipitación, o sea, el día está demasiado despejado. Hace mucho calor, estas son las líneas de viento, etcétera, etcétera, y estos son conceptos termodinámicos que utilizamos los meteorólogos para saber un poco más de la atmósfera. También hay boyas, se utilizan boyas en el océano, chiquillos, para medir no solamente que son una especie de estación meteorológica en el océano, porque ustedes saben que en el océano no se pueden poner estaciones. Eso también hace que nosotros estemos en un déficit en comparación a, por ejemplo, lugares en el hemisferio norte, en donde hay mayor continente para poner estaciones. Estamos en desventaja, también tenemos menos estaciones por eso. Bueno, Chile tiene una topografía bien rara también, entonces igual es complicado poner muchas estaciones. En fin, hay un mundo para hablar sobre esto. En general, si se les ocurre alguna pregunta o algo así, me la van haciendo, pero a mí creo que hasta ahora se me ocurre contarles solo sobre eso. Y eso con la tarea, entonces, este es el programa de ayuda que les voy a mandar. Ya, acá yo voy a sacar estas lines para que no los confunda. Voy a dejar solo uno, ahí está todo escrito, todo está escrito, lo que hace cada cosa. Acá los flujos que tienen que calcular y las constantes que van a usar se las voy a dejar, el comando de la fecha también, y esto tienen que ustedes repetirlo para cada variable, etcétera, y también les voy a dejar todo esto. Entonces es un programa de ayuda que yo les voy a dejar. Eso sería, se me cortó se me empezó a oscurecer la pieza, así que eso, chiquillos. Bueno, fue un gusto hacerles clases y cualquier duda que tengan, recuerden que me pueden escribir a mi correo. Si es que tienen dudas de R o de cualquier cosa, podemos irlo viendo. Incluso podríamos hacer alguna especie de clase extra o cualquier cosa si es que quieren resolver dudas de esta tarea. Pregúntenle al profe Carlos para cuánto tiempo tienen ustedes para entregarlo. Yo igual les voy a decir que me lo especifique para ponerlo en la tarea que les vamos a subir mañana. Y eso, mucho éxito, que les vaya súper bien. Chao, chao.